Olá, boa noite. Hoje vamos falar de icterícia neonatal e parálise cerebral. Esse vídeo, juntamente com o Sosenho Max e FMSA, COP, SCOP, SCOM. Sou Gideon Rodrigues, médico, atualmente trabalho em Hospital da Criança e sou médico residente R4 de Neuropediatria. En la ictericia neonatal va a depender mucho del laboratorio que uno esté trabajando, o sea, del hospital que uno esté trabajando. El laboratorio y los valores van a cambiar un poco, pero en general se considera bilirrubina indirecta elevada arriba de 1,5 miligramos por decilitro y la bilirrubina directa arriba de 1,5 miligramos por decilitro. Atentándose para que la bilirrubina directa tiene que corresponder a por lo menos 10% de la bilirrubina total para que considere que esa esté elevada y que ella sea el principal factor. El 98% de los niños, si tú sacas la sangre en los primeros días, vas a ver que va a estar la bilirrubina total por arriba de 1 miligramo por decilitro. 2 tercios de los niños van a tener ictericia con valores superiores a 5 miligramos por decilitro. ¿Por qué es importante? Porque arriba de 5 miligramos por decilitro, clínicamente tú vas a poder ver y definir que ese paciente tiene ictericia. 60% de los niños a termo y 80% de los niños prematuros van a llegar a ese nivel de ictericia. Y la ictericia generalmente al final de las 24 horas va a empezar y alcanza su punto máximo hasta el tercer, quinto día y va a desaparecer por séptimo día de vida. Entonces la ictericia, como es tan común, ocurre en la mayoría de los niños. Generalmente ella va a tener una evolución benigna en gran parte de los niños. Como hablamos, va a tener un inicio más tardío, a las 24 horas, al final de las 24 horas, y con su pico allá en tercer cuarto día. Y la bilirrubina no va a pasar generalmente de 12 miligramos por decilitro. ¿Y cómo definimos una ictericia patológica? Una ictericia patológica van a definir cuando es temprano, o sea, en las primeras horas. A veces el niño ya nace con ictericia. Una bilirrubina total arriba de 4 miligramos por decilitro, sangue de cordón. Un aumento arriba de 0,5 miligramos por decilitro hora. Un aumento arriba de 5 miligramos por decilitro al día. O sea, también una ictericia que tarda más de 10 días para desaparecer en los bebés a termo y los recién nacidos prematuros hasta el 21º día. Como había hablado antes, las bilirrubinas arriba de 5 miligramos por decilitro, nosotros vamos a poder ver que el niño va a estar de una coloración más amarilla. Y esa progresión de la ictericia es una progresión cefalocaudal, o sea, cuanto más alto sube el nivel de la bilirrubina del niño, más áreas de su cuerpo van a estar de coloración más amarilla. Y la estimación de ictericia en el examen físico es más o menos confiable hasta 12 miligramos por decilitro. Acá es importante hablar sobre definiciones en cada país. Para esa diapositiva yo saqué informaciones de protocolos brasileños del año 2019 y manual de neonatología. Yo también saqué parte de trabajo
de unas recomendaciones del gobierno mexicano a médico general. En México, para los médicos general, fue hecha la instrucción que, independiente del día, si tú ves que el niño tiene ictericia, va a sacar sangre para hacer el análisis. En Brasil, nuestros manuales generalmente hablan destinados más a pediatras, a neonatologistas, y después del primer día, ellos recomiendan que se saque la sangre para hacer el análisis de la bilirrubina total cuando esté por la zona de ombligo. Bueno, eso demuestra que cada nacionalidad va a tener su práctica y que una práctica no quiere decir que sea algo diferente porque el otro está mal. Va a depender mucho de la experiencia del médico, de dónde estás trabajando, para que haga la definición. Como consejo, hablo a todos que si uno no tiene mucha práctica de mirar muchos niños con ictericia y ver que el niño está amarillo, es preferible hacerle el examen para ver el nivel de la bilirrubina. Porque es mejor no dejar pasar una cosa importante do que pasar y nosotros vamos a ver la consecuencia más adelante cuando el niño se queda con la bilirrubina elevada. Bueno, pero seguindo, entonces por cada zona uno va a ver que la bilirrubina va a aumentar los valores y va a abarcar una área mayor del cuerpo. Hasta 5, más o menos, la zona de cabeza y la esclera, que es la primera que nosotros vamos a ver amarilla. La región de tronco hasta el ombligo generalmente va a corresponder por una bilirrubina de 8 a 10. De ombligo hasta rodilla va a corresponder una bilirrubina de 12 más o menos. En pierna y brazo va a corresponder para más o menos una bilirrubina de 15. En manos y pies, muy común que esté arriba de 15. Yo saqué esa tabla de las recomendaciones mexicanas y ese al lado es la varianza entre los trabajos que fueron hechos a lo largo de los años de unas recomendaciones brasileñas. Bueno, factores de riesgo. Los asiáticos tienen una predisposición genética para tener con más frecuencia elevación de la bilirrubina. Madres mayores de 25 años es más común que los niños tengan la bilirrubina elevada. La madre diabética también por la policistemia. La edad gestacional de 35 hasta 38 semanas. O el caso del hermano o hermana anterior que ha necesidad de tratamiento de pericia. El género masculino, nosotros no sabemos el real motivo, pero es más frecuente. El niño que ha tenido hematomas, cefalohematomas, principalmente en parto vaginal, es más común de presentar y aumenta el riesgo. Y dificultades en la amamentación. Bueno, como es muy frecuente la elevación de la bilirrubina, nosotros vamos a hablar acá de los motivos que llevan a eso. Hay varios. Yo traje los 3 que veo que son más fuertes y principales motivos. El recién nacido produce 3 veces más bilirrubina que el adulto. ¿Por qué? La hemácia del niño
vive más o menos unos 80 días, diferente de una hemasía del adulto, que vive en torno de 120 días. El niño tiene una hemoglobina, o sea, la cantidad de glóbulo rojo en la sangre mayor que el adulto. O sea, la función de muchos glóbulos rojos con disminución de la expectativa de vida de estas células hace que haya un acúmulo mayor de bilirrubina en plasma, de certa forma sobrecarregando ese hígado. Aparte de eso, en la captación hay otro problema. Hay una cierta deficiencia de la ligadina, o sea, no capta esa bilirrubina indirecta elevada. Además, la conjugación, o sea, la conversión de la bilirrubina directa a indirecta es alterada debido a la disminución de la actividad de glucoroniltransferase. Y esa función va a tardar algunos meses para tener la función del adulto. O sea, tú tienes de un lado más producción de bilirrubina con una disminución de captación y conjugación. Y eso provoca el acúmulo. Entonces nosotros vamos a hablar de algunas enfermedades que pueden provocar el acúmulo de la bilirrubina indirecta. Las enfermedades hemolíticas hereditarias pueden ser de una cuestión inmune por incompatibilidad de RH, del antígeno D, que es el más común, una incompatibilidad ABO, o otros antígenos que son poco frecuentes. La deficiencia de la parte enzimática, la deficiencia de GCPD y piruvato quinase y exoquinase son poco frecuentes, pero es posible. Algunas alteraciones de membrana de los eritrocitos, como los esferocitos y los eliptócitos. Algunas hemoglobinopatías, como alfa-talasemia. Algunos factores adquiridos, como las infecciones bacterianas. Como habíamos hablado, las colecciones de sangre, ¿no? Hablamos de cefalomatomas, contusiones, pero sangramiento en todos los locales, como por ejemplo pulmonar, gastrointestinal, también puede provocar el mismo mecanismo. La propia policitemia, RNA pequeño, para la gestacional, la madre diabética, la transfusión feto-fetal o materno-fetal y el pensamiento tardío de cordón o los ordeños de cordón. El aumento de la circulación enterohepática. O sea, hay una obstrucción, una estenosis. Eso hace con que pase menos dieta por el intestino. Y eso hace que haya una recaptación de la bilirrubina de nuevo. Entonces, todo el que hace eso de obstrucción, estenosis, ayuno, hoy una cosa muy común en los exámenes brasileños es la ictericia por suministro inadecuado de leche materna. O sea, es la madre que ese vínculo hijo-madre puede estar prejudicado, la madre toma poca agua, no produce mucha leche o no tiene mucha experiencia en la amamentación.
el niño se queda deshidratado con poca dieta y puede haber un aumento de la bilirrubina. Es muy común ese aumento de bilirrubina en la primera semana. Deficiencia de la deficiencia o inhibición de la conjugación de la bilirrubina. La causa más común es el hipotiroidismo congénito. La síndrome de la ictericia por la leche materna, que eso ya es una ictericia más tardía. Una ictericia ya por segunda, tercera, cuarta semana de vida. Y generalmente la ictericia, lo más común es que no llegue a nivel de fototerapia. Esa es una situación que raramente ocurre en la pediatría, pero la recomendación es que se pare la leche materna por unos días hasta que se baje el nivel de bilirrubina indirecta. Personalmente, en día a día práctico, veo que nosotros no hacemos mucho esta recomendación, porque la madre va siempre a pensar que su leche no está bien, por más que nosotros le explicamos. Es muy común que la madre no comprenda, que piense que la leche no está bien. Generalmente nosotros ponemos en la fototerapia, pero la recomendación es que separe la dieta por 2 días y ahí tú vas a empezar una fórmula artificial y después vas a volver la leche materna y ya va a tener bajado bien los niveles de bilirrubina y no va a volver a subir a los valores anteriores. Ya tiene algunas síndromes también, como Behr-Schubert y Crigler-Najjar, tipo 1 o 2, que son bien raras. Hablando de los factores que elevan, ¿no?, la bilirrubina, los factores patológicos, lo más común es la incompatibilidad RH, los sangramientos son un poco frecuentes y es importante siempre pensar en hipotiroidismo, por lo que vemos en día a día son, son los más frecuentes. Bueno, ¿cómo sería la presentación clínica del niño que tiene una ictericia muy elevada que llega a kenicterus? ¿Qué es kenicterus? Es cuando la bilirrubina indirecta, que es liposoluble, impregna, o sea, llega en el sistema nervioso y se queda ahí y causa apoptosis celular. O sea, hay destrucción de células neuronales. Eso provoca una síndrome encefálica. Nosotros vamos a hablar más adelante, caracterizado ahí por la presentación clínica de parálisis cerebral, más adelante. Pero, ¿cómo ese niño va a quedar en las primeras horas? Aparte de estar amarillo, ese niño va a quedar hipotónico. ¿Por qué es un niño hipotónico? Es un niño que no se mueve tanto. El niño que se queda más paradito, más flácido, que por su condición no va a tener una buena succión y por eso no va a comer bien. La madre va a se quejar que el niño no tiene su succión, va a quedar deshidratado. Y el niño ya puede empezar en las primeras horas con crisis convulsiva, secundaria a la lesión neuronal. Y más o menos 3-4 días después, o sea, 3-4 días después del cuadro, el niño va a tener una hipertonía, o sea, saliendo de la hipotonía, que es un bebé más flácido, que no se mueve tanto, el niño va a tener esa postura del dibujo.
con contracción muscular, tú vas a intentar moverlo, que no va a conseguir, o se conseguir, va a estar bien duro sus miembros, sus brazos, sus piernas, va a tener su posición de opstótono, que es el dibujo en sí, que es esa postura de cuello más atrás, su dorso no doblado, va a tener fiebre y va a tener un lloro, un tono más agudo. Y las secuelas definitivas, como había comentado antes, va a ser la parálisis cerebral espástica, la más común. Puede tener movimientos atetoides, que vamos a hablar un poco de eso más adelante. Trastornos de deglutición, de fonación, sordera, discapacidad mental, que vamos a hablar más temprano. O sea, una cosa que es tan común en los niños de 60 de los niños ATM, el 80% de los niños prematuros. Si tú dejas pasar los detalles como los niveles más altos, la progresión de la elevación de la bilirrubina, y no trata a su paciente, él puede llegar a una parálisis cerebral con un cuadro grave de discapacidad mental, sordera, y es algo que puede ser evitado. Infelizmente, yo personalmente, esta semana, vi un cuadro así. El niño, hijo de una mujer, con 38 años, su único hijo. Ella no va a tener otro hijo porque ya tiene 38 años. Y el niño ha nacido bien, pero esa familia vivía en campo. Y allá no hay médico. Él tardó un mes para que fuera al hospital. Y allá vieron que el niño estaba con ictericia. Pero fue tarde. El niño pasó 30 días con ictericia. El niño ahora tiene 9 meses. El niño está con su parálisis cerebral grave. Un niño que podría ser normal. Entonces, las cosas pasan. Y nosotros tenemos el deber de no dejar pasar eso con nuestros pacientes. Acá muestro las piezas anatómicas de corte coronal, del encéfalo y núcleos de base. Nosotros podemos ver que esa pieza, que es donde están las descripciones de los puntos anatómicos, es una pieza normal. Y esa pieza es la pieza de un niño que ha tenido kernicterus, que es esta la impregnación de la bilirrubina en el sistema nervioso. Nosotros podemos ver que los núcleos de base están más amarillos. Y es justamente acá. Es justamente eso que pasa. Esa bilirrubina que acumula hace lesión y provoca muerte de sus neuronas y va a desarrollar el cuadro. Bueno, no es solo factores de la conformación de los niños que habíamos ya hablado, de tener más hemácia, de sus células vivir en 80 días. Hay otros factores que facilitan esa impregnación. Yo había mostrado en el dibujo anterior. Piense en los facilitadores de impregnación. Piense en ese niño grave, en ese niño en la UTI neonatal, en la maternidad. O sea, el niño con hipotermia, con acidosis, con hipoxemia, con hipercapnia.
com hipoglicemia, em niño com sepsis, na sepsis provavelmente por alguma meningitis. E como esse niño está grave, esse niño não pode tomar dieta. Esse niño vai utilizar dieta por las venas. Nosotros llamamos de NPT. Entonces va a quedar en un ayuno prolongado por su condición. O sea, todo eso son facilitadores de impregnación. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Yo había mostrado allá en el inicio que la bilirrubina es más frecuente en los niños, ¿no? Más que 60% de los niños van a tener niveles arriba de 5 miligramos por decilitro. Y el diagnóstico, nosotros hacemos en el primer día, allá con lo que habíamos mostrado, ¿no? Aumento arriba de 0,5 miligramos por decilitro por hora. El aumento de más de 5 miligramos por decilitro en un día. O la sangre del cordón umbilical arriba de 4 miligramos por decilitro. Acá en esa parte, nosotros vamos a hablar del niño que no tiene su patología hemolítica de primer día. Del niño que va a tener su aumento de bilirrubina allá, segundo, tercer día. Nosotros vemos que la evaluación de la bilirrubina transcutánea, o sea, es un aparato que nosotros los medimos en la frente o en lo externo. Es bien caro. Hasta acá en Brasil, solo en el sector privado que hay ese equipamiento. Y él sirve como una evaluación de triaje. Y ella es confiable hasta nivel de 13, de 15 miligramos por decilitro. Y solo puede ser utilizada en niños con edad superior a 35 semanas. Nosotros tenemos que hacer la evaluación clínica cuando no tenemos el equipamiento. Como había hablado anteriormente, tú miras a su paciente, vea en el examen físico, en la ectoscopía, si el niño tiene la esclera amarilla, hasta qué nivel tiene ese tono más amarillo, y secundario, hasta dónde y qué día de vida tiene. Tú vas a definir los exámenes que va a ser necesario realizar. Doy ejemplo. El paciente tiene 2 días de vida. Tiene una ictericia hasta zona de ombligo. Y está bien. Pero está muy progreso el nivel de la bilirrubina. Nosotros sabemos que en la zona de ombligo está ahí por más o menos 12. Bueno, es recomendable que haga el examen de sangre. Entonces, ¿qué vas a pedir? Vas a pedir la bilirrubina total y las fracciones. Vas a pedir el hemograma completo. Vas a pedir el tipo de sangre de la madre y del recién nacido. Y en RN va a ser el cumbi directo. Las madres que tienen tipo sanguíneo RH negativo, pueden hacer la cumbis indirecto, que es en la sangre de la madre. Es una forma de evaluar si hay la isomerización, o sea, si hay un riesgo aumentado para tener esa hemólisis. En los niños que tienen las alteraciones en el primer día de vida, tú también vas a pedir esos mismos exámenes. Un otro examen importante serían los reticulócitos. Los reticulócitos van a ayudar a definir
que con más fuerza esa cuestión de la hemólisis, los reticulócitos van a tener la tendencia de estar muy elevado como una forma de reposición de las hemácias muertas en la hemólisis. Bueno, usted ha hecho su exame de sangre, ha hecho su hemograma con su bilirrubina, con su cubis directo, ha pedido sus reticulócitos y el tipo sanguíneo de la madre del niño. Listo. Después de ver que el niño tiene su amarillo hasta el ombligo, entonces ahí tú vas a ver las tablas que existen. Bueno, hay varias tablas, todas son buenas, pero es importante que eso, si tú vas a trabajar en un servicio que llega a niños, es importante tener eso fácil. No necesitas memorizar eso, pero es importante tener en la mano, en celular. Y ahí, por ejemplo, acá tenemos una tabla, la tabla de arriba es para los niños con menos de 34 semanas, o sea, los prematuros, ¿no? Y los niños arriba de 35, que es prematuro también, 35, pero ya un prematuro más tardío. Doy ejemplo. Este niño que nosotros vimos, por ejemplo, tiene 38 semanas y un día de edad gestacional de nacimiento. Está en tercer día de vida. Entonces nosotros vamos a ver la tabla. Digamos acá, 38 semanas. Entonces, vamos a ver, 38 semanas y un día. El nivel de fototerapia, que son los niveles más bajos, en los niveles de sanguíneo transfusión, nosotros vamos a hablar un poco más adelante, que son los niveles más altos. Bueno, llegamos acá a nivel de fototerapia. Tercer día, 15. Bueno, no voy a necesitar hacer nada con mi paciente, porque el nivel está abajo, está con 12. Bueno, pero vamos a hacer la situación que mi niño de 38 semanas tiene sus 3 días de vida, pero tiene su bilirrubina de 20. Bueno, miramos acá de nuevo. Vamos a ver que 15 o arriba va a iniciar fototerapia. Pero como está mayor o más grande que fototerapia, el número 20, va a mirar acá al lado, es sanguíneo transfusión, y va a ver si está mayor que el número para el sanguíneo. Como en este caso, nuestro paciente tiene 20, entonces nosotros vamos a hacer solo fototerapia. Si este mismo paciente tuviera 30 de bilirrubina total, ahí nosotros iríamos a empezar la fototerapia mientras arreglamos el equipo para hacer sanguíneo transfusión. Bueno, hay diversas tablas. Hay tablas que son con los numerales, que yo tengo una cierta preferencia así, pero hay gráficos también que uno puede seguir. Acá, por ejemplo, arriba es para el sanguíneo transfusión y abajo es para fototerapia. Bueno, entonces hablamos de tratamiento. El tratamiento principal es la fototerapia. Pero la fototerapia tiene sus efectos adversos también. El niño puede tener deshidratación, deposiciones más líquidas. Es importante la protección ocular porque el niño puede tener náuseas. Y el niño en cuestión tiene que tener el nivel para fototerapia.
si él tiene nivel de sanguíneo transfusión, si en su servicio no hay la posibilidad de realizar el sanguíneo transfusión, tú vas a hacer una fototerapia agresiva y vas a tener que transferir su paciente a otra institución. Hay una posibilidad también en los casos de isomerización, o sea, en que hay una hemólisis muy grande del niño, tú puedes hacer la inmunoglobulina, dosis de 0,5 a 1 grama kilo, hacer en 2 horas y puedes repetir hasta 12 horas después. En el protocolo mexicano, ellos no tienen la inmunoglobulina como una terapia para el tratamiento de la bilirrubina. En Brasil, nosotros tenemos esos protocolos con la utilización de la inmunoglobulina, que se puede hacer antes de la sanguíneo transfusión y hacer un acompañamiento cercano. En realidad, personalmente nunca vi utilizar inmunoglobulina en los niños que llegaban a nivel de sanguíneo transfusión. Acá nosotros, por lo menos en las instituciones que trabajo, nosotros hacemos la sanguíneo transfusión. No utilizamos mucho la inmunoglobulina. Una cosa importante es que los niños que tienen una enfermedad hemolítica, una deficiencia de GCPD, tienen un cuadro de asfixia, una inestabilidad de temperatura, sepsis, o sea, un paciente grave, tú tienes que bajar el nivel en 2 miligramos por decilitro. O sea, volviendo un poquito. Imagínate que ese niño de 38 semanas, 3 días de vida, estuviera con 15 miligramos por decilitro, pero estaba en la UTI. Estaba intubado con su sepsis. Como esas condiciones aumentan el riesgo, nosotros iríamos considerar 13. Entonces un niño con 15 iría empezar la fototerapia. Bueno, acá voy a mostrar el equipamiento de fototerapia. Se utiliza la luz de espectro azul. El equipamiento se queda más o menos a 30 centímetros del recién nacido. Acá en esta foto, a pesar de estar bien, está con ojito tampado para evitar la náusea, la fototerapia está siendo mal hecha. ¿Por qué? Porque el niño tiene que estar desnudo, tiene que estar solo con su pañal. El azul tiene que estar en la piel del bebé. Acá, esa foto no está bien. Hablando de fototerapia, hay otros equipamientos. Por ejemplo, el biliverso, que la fototerapia es abajo. Acá está las lámparas, pero es recomendada para bebé abajo, arriba de 35 semanas y arriba de 2 kilos, o sea, para niños más grandes. Ese equipamiento puede ser utilizado para cualquier edad gestacional. Y es el equipamiento más común que uno encuentra en los hospitales. Bueno, el tratamiento para sanguíneo transfusión, nosotros hacemos cuando el niño tiene el nivel de sanguíneo transfusión, como nosotros vimos en la tabla.
Pero también se hace cuando el niño tiene una hidropsia fetal o una anemia grave, que es la hemoglobina en cordón bajo de 12. Y las condiciones que nosotros habíamos hablado de hemólisis en primer día, ¿no? De sangre en cordón arriba de 4 miligramos por decilitro, la velocidad de aumento de la bilirrubina de 0,5 a 1 miligramo por decilitro hora. ¿Y cómo es hecho eso? ¿Qué es eso de la sanguinotransfusión? ¿Cómo se hace? Nosotros vamos a hacer el cambio de la sangre del bebé. O sea, el recién nacido, nosotros vamos a ponerle peso veces 160 y vamos a ofertar 160 ml de sangre, de preferencia ORH negativo, si fue una incompatibilidad RH. Y vamos a sacar la sangre del niño. Pero eso no se hace de una vez. Por el peso, nosotros vamos a hacer las alícuotas. O sea, el niño, por ejemplo, de 1,5 kg, nosotros vamos a sacar 10 ml de sangre del niño y vamos a poner 10 ml de la sangre ORH negativo. Y vamos a reponer eso en lo decorrer de las horas hasta hacer el cambio. Acá, a pesar de estar dibujo en cordón umbilical por un acceso umbilical, no es recomendable hacer ese procedimiento en acceso umbilical. Y bueno, vamos a supor que nuestro paciente ha hecho una bilirrubina elevada, nosotros empezamos su fototerapia y acompañamos, ¿no?, de 6 en 6 horas, haciendo nuevos controles de nivel de bilirrubina para tomar nuestras conductas. Y el niño se quedó en nivel abajo del recomendado para hacer fototerapia. Entonces, nosotros sacamos la fototerapia y reevaluamos nuestro paciente entre 12 y 24 horas después de la suspensión para detectar rebote. Personalmente yo, por ejemplo, el niño allá de 38 semanas con 72 horas, su nivel de fototerapia es 15. Bueno, en este caso, yo personalmente prefiero dejar al niño más o menos por 13. Y ahí la saco la fototerapia. Y después espero. En Brasil nosotros esperamos generalmente en paciente internado esas 12, esas 24 horas. Y hacemos nuevo examen para detectar el rebote. Generalmente no va a haber una subida considerable de la bilirrubina. Pero es importante hacer el rebote, o sea, el examen para detectar el rebote, porque tú puedes haber tratado a su paciente, sacado la fototerapia, el niño no hacer reevaluación y volver a la casa y con el rebote pasar el nivel de fototerapia y hasta subir más y causar daño. Entonces es importante ese punto, que nunca se olvide de reevaluar después para detectar rebote. Es poco frecuente, pero es importante hacerlo. Entonces, después de las 48 horas de vida, si los niños no presentan ictericia o la ictericia es solo en la cara,
El paciente tiene buenas condiciones clínicas, está bien, tranquilo. Tú tienes que programar para que ese niño vuelva a ser visto por lo menos 72 horas después que salga del hospital. ¿Por qué? Doy ejemplo de mi paciente que vi esa semana. El niño se quedó 48 horas en el hospital, pero no volvió 72 horas después que salió. Volvió un mes y ahí quedó con su parálisis cerebral. Es importante eso. En algunos países y en algunos sistemas de salud privado hay una presión para que la madre salga de la maternidad con su niño en las primeras 24 horas. Y eso no es bueno, porque el principal motivo es que el niño y la madre se queden en el hospital 48 horas y en algunas instituciones hasta 72 horas es solo por la cuestión de la ictericia. Claro que se aprovecha ese tiempo para hacer el trabajo de orientación de la madre con la amamentación. Algunas instituciones hacen el teste de la oreja, el teste del ojo. Aprovecha para a veces hacer las vacunas. Pero es fundamental que por lo menos se queden 48 horas en el hospital para que esté siendo visto la cuestión de la ictericia. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar de la bilirrubina directa. Hablamos todo ese tiempo de la indirecta, de riesgo que ocurre, pero la bilirrubina directa también es importante. ¿Por qué? Acá muestro el dibujo, ¿no? Del hígado. Y aprovechando el dibujo, el principal motivo de aumento de bilirrubina directa es la malformación de los ductos hepáticos, tanto intrahepático como extrahepático. Pero las malformaciones en los ductos se pueden ser revertidos con cirugía. Pero la cirugía, el problema, y por eso se está en la clase sobre ese tema, el problema es que tú tienes tiempo para hacer la cirugía. Tú tienes como 45 días para diagnosticar y hacer la cirugía de Kasai. Es una cirugía temporaria, pero te puede dar muchos años hasta el niño tener acceso a un hígado para trasplante hepático. Entonces, se utiliza con el aumento de la bilirrubina directa el término colestasis. Y la presentación clínica es la ictericia, la coluria, o sea, la coluria es el color muy oscuro de la orina, la hipocolía o acolía. ¿O qué es hipocolía? Es el color blanco de las heces del niño. No tiene ese color amarillo. Y de verdad parece que el niño está botando leche de tan blanco que es la heces del niño. Y puede haber prurido. Personalmente en los niños nunca vi prurido. Pero la ictericia, la coluria y la hipocolía sí es lo más frecuente. Entonces la etiología es la atresia biliar extrahepática. Es lo más común, pero puede tener otros motivos como quiste de colédoco, tampón de meconio, colelitiasis, tumores, colangitis, perforación de las vías biliares. Puede ser causado por infección como rubéola, herpes, citomegalovirus.
Puede tener infecciones bacterianas, como por ejemplo sepsis, infecciones por sífilis y algunas enfermedades metabólicas. Y acá es importante hablar que si es bilirrubina directa, si no hay malformación, si tú haces su ultrasonido de abdomen y no ves malformaciones, tienes que llevar a consideración primero las infecciones por rubéola, por herpes, por sífilis. Y si tú excluyes eso, es importante pensar en erros innatos del metabolismo, que son defectos de nacimiento de diferentes formas. Por ejemplo, trastornos de carbohidratos como galactosemia, los trastornos de aminoácidos, como por ejemplo Niemann-Pick, Gaucher, trastornos de síntesis de ácido biliar, como síndrome de Zellweger, trastornos mitocondriales, que la mitocondria nosotros tenemos heredada solo de la madre. Entonces a veces hay familias con trastornos mitocondriales de niveles diferentes. A veces la madre del niño es bien, pero el niño tiene una presentación clínica más grave. Y otros defectos metabólicos que es importante, la deficiencia de alfa-tripsina, la fibrosis quística, el hipotiroidismo, son importantes también de pensar. Vamos a hablar ahora de parálisis cerebral. La parálisis cerebral fue descrita por primera vez por William John Little en 1843. El término se describe un grupo de trastornos permanentes de desarrollo y de la postura y de movimiento, que va a provocar limitaciones en las actividades atribuidas a cambios no progresivos que se producen en el cerebro en desarrollo del feto y del lactante. Explico. La definición de parálisis cerebral es un trastorno que es permanente. Ese trastorno no es progresivo. Entonces, como trastorno permanente, es un trastorno que básicamente va a afectar la postura y el movimiento, y que estos trastornos de postura y de movimiento van a llevar a una limitación de actividad. Entonces, es algo permanente que limita el movimiento, y esas limitaciones de movimiento va a provocar limitaciones de sus actividades. Y esta parálisis cerebral hace una ausencia de ese movimiento voluntario que se resultan de lesiones en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Entonces, los signos motores van a empezar mucho antes de 18 meses, pero por definición, generalmente se empieza antes de los 18, pero de verdad empieza mucho antes. Empieza con la hipotonía, el bebé que no se mueve mucho, y ahí va evoluindo con el cuadro más típico, que es más conocido. La parálisis cerebral ocurre en 2 casos a cada 1000 nacidos vivos. La prevalencia es inversamente proporcional a la edad gestacional y el peso a nacer. En los niños prematuros, abajo de 28 semanas de gestación, de cada 1000 niños nacidos, 111 van a tener parálisis cerebral. Pero los niños que nacen con 36 semanas solo va a tener 1.3 a cada 1000 nacidos vivos con parálisis cerebral. Los cuadros perinatales van a representar
entre 5 y 60% de todos los casos. ¿Qué pasa? Es que en algunos países las condiciones de salud hacen con que el principal factor de parálisis cerebral sea decorrente de lesiones intraútero. En países con desarrollo inferior y con una salud más precaria, generalmente los trastornos perinatales van a ser el más frecuente causador de parálisis cerebral. Pero a cada día que pasa, se tiene la comprensión que los cuadros antenatal, o sea, durante la gestación, es el principal causador de parálisis cerebral. Acá están las causas de parálisis cerebral. La lesión acá está en orden de frecuencia. La lesión hipoxoisquémica, la hemorragia intracraneal, malformaciones, accidente cerebrovascular, infecciones, traumatismos y lesiones de naturaleza tóxica y metabólica. Ese dibujo muestra que los niños que son muy prematuros, acá está 30 semanas de gestación, van a tener más lesión en sustancia blanca cuando hay lesión en esa edad gestacional con su parto y la lesión es provocada en esa época. Pero los niños que nacen en la época adecuada, si hay algún trastorno en trabajo de parto, la lesión va a ser más frecuente en la sustancia gris. Pero bueno, ¿por qué quiere decir eso? ¿Por qué es importante saber si es en sustancia blanca o si es en sustancia gris? Explico. Hoy vimos un paciente en el ambulatorio que su madre ha tenido un descolamiento prematuro de placenta, o de PPNI. O sea, la gestación aparentemente más tranquila, pero ha tenido algo en trabajo de parto y el bebé estaba en la época adecuada, no era prematuro. Y hicieron la cesárea de emergencia porque no escucharon el latido cardíaco fetal. O sea, la lesión del niño fue en la época adecuada de nacimiento, pero tuvo la lesión. Y la sustancia gris está muy íntimamente ligado a lo que es desarrollo cognitivo. Y la sustancia blanca está muy ligada a lo que es desarrollo motor. Ese niño que vimos hoy tenía un grave atraso de desarrollo cognitivo. O sea, era un niño de 9 años que hablaba pocas palabras y no era comprensible por la articulación de sus palabras. El niño no sabía colores, no sabía días de la semana, formas geométricas, utilizaba pañales todavía, pero el niño camina de forma autónoma desde los 4 años. O sea, claramente vemos que el atraso cognitivo es más grave que el atraso motor del niño. Bueno, eso es importante para definición, para descripción. La topografía de la disfunción motora. Monoplegia es la participación de un solo miembro, o sea, un brazo, una pierna. Hemiplegia es
la afectación de miembros del mismo lado, o sea, brazo y pierna derecha, por ejemplo. Diplejía es la afectación de los miembros inferiores. La triplejía es el compromiso de 3 miembros. La cuadriplejía es cuando las 4 extremidades son afectadas de forma igualitaria. Y la doble hemiplegia es cuando es afectado los 4 miembros, pero es con mayor gravedad los miembros superiores. Entonces, ¿qué pasa con el niño que va a evoluir con parálisis cerebral? Va a tener ese atraso de desarrollo. Un niño que tú esperas que va a caminar que va a sostener cuello con 3 meses, que va a sentarse sin apoyo allá por 6 meses, que va a caminar por 1 año, allá por falta de 1 año, tú no vas a ver ese desarrollo en ese niño. Tú vas a ver que ese niño no va a agarrar su juguete, no va a tener buena coordinación y va a tener los reflejos primitivos, por ejemplo, las reacciones primitivas como reflejo de Moro, reflejo de búsqueda, presión palmar, presión plantar, va a tardar a desaparecer. El niño va a tener después, principalmente ahí por 9, 10, 11 meses, 1 año, ya va a empezar a cambiar. Un bebé que no se movía tanto, tenía ese atraso de desarrollo, los reflejos, las reacciones primitivas mantenidas por un buen tiempo, va a empezar a cambiar por una postura más dura, con hiperreflejía, va a tener su clonus, su sinal de Babinski, pero ahí más adelante un poco. Y esas son las características de la parálisis cerebral ya más tardía, que es la más conocida. Y hay diferentes tipos de parálisis cerebral. Hay las de espasticidad, que es la más frecuente, que es la hiperreflexia, el clonus, que es lo más común entre 72 y 91% de los casos. La discinesia, que tiene la distonía y la coreatetosis, y la ataxia. Yo sé que son términos difíciles. Yo traje un video y voy a explicar algunas cosas que uno puede ver en paciente para definir qué tipo de parálisis es. Este niño, por ejemplo, tiene la contracción de la mano. Nosotros hablamos contracción tipo ordeña. Tú ves que sus dedos están ahí contrayendo. El médico pide para que él no mueva la mano. Está moviendo. Ese otro niño tiene también su coreatetosis. Tú ves que él no para los dedos de la mano. Ese señor tiene un cuadro de distonía. O sea, tú ves que sus músculos están bien contraídos y él no puede ponerse en pie bien porque sus músculos están todos contraídos. Y en este caso específico, nosotros vemos lo que es clonus. Esa lesión es típica de la lesión espástica, que es la más frecuente. Entonces voy a mostrar de nuevo la coreatetosis, la parálisis cerebral de distónica, va a tener la señal de ordeña, que es esa que tú vas a ver, que la mano está contrayendo. Los dedos. El niño no consegue agarrar la mano del examinador paradito. Tú vas a ver también que el niño no consegue parar de mover la mano con esos ritmos, ¿no? Y una de las presentaciones es el cuadro de distonía. Las dos anteriores eran coreatetosis y esa es una distonía, que es una contracción muscular. Y el clonus
que es un señal típico de la espasticidad. Bueno, la cuestión es que la parálisis cerebral no presenta-se solo con parálisis cerebral. Tiene asociado otros cuadros clínicos, porque la lesión cerebral no va solo lesionar zonas motoras. El niño va a presentar discapacidad intelectual entre 40 y 65% de los pacientes. Los pacientes hasta 30% van a ser epilépticos. Va a tener pérdida de visión, déficit visual, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, que va a ser tema de próxima clase, trastorno de aprendizaje y trastorno de comportamiento. Yo traje los videos principalmente de la parálisis de discinesia, de distonía y coretetose, porque es la principal parálisis de la lesión por la elevación de la bilirrubina con kernípteros, es la parálisis discinética, que evolúe con su distonía y con su coretetose. Acordando que la parálisis cerebral puede ser mixtas, o sea, puede tener espasticidad con discinesia o discinesia con ataxia, por ejemplo. El diagnóstico es clínico, pero es importante la imagen para identificar la lesión, dónde es, cómo es, e intentar identificar el motivo. O sea, la tomografía puede identificar hasta 77% de las lesiones que justifican el caso de parálisis cerebral, y la resonancia hasta 89%. Son exámenes importantes. Acá nosotros vamos a ver, es una resonancia magnética de cráneo corte axial en T1. Nosotros vamos a ver que hay un aumento de, hablando como hay muchos que no están todavía pasando en el hospital, todo eso, va a ver que acá hay un aumento de la imagen más clara. Eso es secundario a una lesión hemorrágica del niño que se llama leucomalacia periventricular. Nosotros acá vamos a ver esa imagen en la tomografía. Nosotros vamos a ver que el tálamo, que esta estructura, está dando una coloración también más clara, que muestra la lesión, principalmente en tálamo. Acá en la zona de cerebral media, nosotros vemos que hay una lesión de isquemia. Esa es una resonancia magnética axial en flare. Esa otra resonancia magnética en flare demuestra unas lesiones vesiculares, aparte unas lesiones un poco más claras que simbolizan generalmente lesiones de la transición vascular. Puede ver que hay una atrofia, pero en niños nosotros tenemos que tener cuidado para definir que uno tiene atrofia, porque todavía hay procesos de mielinización y es común que uno sienta que sea un niño muy pequeño de meses está atrofiado. Por eso es importante las resonancias magnéticas después de 2 años, que ya ha acabado la mielinización y lo que se queda alterado generalmente es lo que se va a quedar por toda la vida. Ese niño tiene malformaciones difusas, o sea, la arquitectura todavía que está toda malformada y ese es el cuadro. O sea, vea que hay muchos motivos para que uno tenga parálisis cerebral.
no es solo motivos perinatales, también procesos antenatales, o sea, cosas que ocurren en la formación de puede provocar la parálisis cerebral, como el caso de este niño. Acá hay otro caso que es importante para que sabemos, para que saibamos, né, que las lesiones pueden ser en encéfalo, en cerebelo, que es esa estructura que está disminuida. En ese niño en específico, uno ve que está disminuida el mesencéfalo, acá la puente, el bulbo, está disminuido de tamaño. Esa atrofia justifica el cuadro. Bueno, nosotros vemos que hay diferencia dependiendo de cuándo ha nacido el niño. Tenía prematuro. Las hemorragias periventriculares son la más frecuente causa de parálisis cerebral. Y los niños que han nacido en la época adecuada, niños a termo, las lesiones localizadas son las más comunes. El tratamiento de la parálisis cerebral es el tratamiento de que va a aparecer el niño. Doy ejemplo. El niño tiene epilepsia. Tú vas a tratar la epilepsia del niño. El niño tiene déficit cognitivo. Tú vas a llevar a psicopedagoga a intensificar el colegio, intensificar terapia ocupacional. El niño tiene su espasticidad en miembro inferior con atrofia. Entonces el niño va al ortopedista, va a utilizar su bota ortopédica. O sea, no hay un tratamiento específico, pero hay tratamiento para lo que aparezca en cuadro clínico. Por eso es importante el acompañamiento. Acá el niño en hidroterapia. Acá hay algunos equipamientos que pueden ayudar al niño a desarrollarse, ¿no? Equipamientos que integren el niño a la computadora, que puede ayudar a estudiar, a comer solo y hasta se comunicar con los dibujitos. Acá nosotros vemos lo que los ortopedistas pueden utilizar para ayudar en la cuestión de la deambulación. El tratamiento de la espasticidad, de la distonía, es muy complicado. Es difícil que haya una buena respuesta. Nosotros en general utilizamos varias medicaciones, pero de verdad no hay mucha mejora por parte de medicación. En algunos casos, lo que vemos que es más efectivo, por ejemplo, en la espasticidad, en algunas zonas puedes utilizar la toxina botulínica, el Botox, que es más efectivo que las medicaciones orales. En la distonía nosotros tenemos experiencia muy buena con el diazepam. Y el baclofeno es muy utilizado en la espasticidad, pero nosotros no vemos mucha mejora. Acá son los artículos de donde saqué los trabajos, donde saqué las informaciones, ¿no? Son artículos y trabajos, tanto brasileños como mexicanos. Voy a dejar los links para descarga en la descripción. Y voy a empezar el video de Zoom. Y voy a empezar el video para la comunicación MED para sanar las dudas de la clase.